hijos de Dios muchas veces vivimos, andamos, subsistimos, llegamos a fin de mes, y la única preocupación nuestra y lo espiritual lo dejamos totalmente de lado. Amén. Entonces el primer punto, debemos estar atentos a los peligros para no ser sorprendidos. ¿Cómo podemos ser sorprendidos? Por ser inmaduros. Mirá lo que dice en el versículo número 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Recuerdan que hablábamos la semana pasada de crecer hasta la plenitud de Cristo? Todos y cada uno de nosotros, que eso era reflejar a Jesucristo. Y el versículo siguiente dice, para no ser niños fluctuantes. Es necesario que crezcamos. Amén. Hay una etapa, cuando yo llego al camino del Señor, que soy como un niño, porque no sé nada, porque no conozco nada. Pero en Hebreos, mirá lo que escribe el autor de Hebreos 5:12, que es muy conocido. Dice, Hebreos 5:12, para que aquellos que están anotando, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, se lo está escribiendo a una iglesia, a hijos de Dios, el autor de este libro. Dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué le está diciendo acá? ¿O qué nos está diciendo en el día de hoy? Ustedes debiendo ser ya maestros, con todas las veces que han oído la palabra de Dios o han leído la palabra de Dios, es necesario que se les vuelva a explicar nuevamente los rudimentos básicos del Evangelio. Bien, nosotros debemos estar atentos en el sentido de que debemos crecer espiritualmente. Debiendo ser ya maestro, es necesario que se le recuerde todo lo básico. Siempre insisto, desde aquí y desde el lugar que me toque predicar el Evangelio, en recordar lo que escuchamos para guardarlo en nuestro corazón y para vivirlo. Porque si no sucede esto. Debiendo ser ya maestro, todos los domingos parece que lo escucho por primera vez al mensaje. Como que aprendo siempre lo mismo, ¿me entienden a lo que voy? Bueno, debemos dejar ya, es tiempo de, madurar espiritualmente, dejar de ser niños. Amén, no dejar de ser niños porque dice que en el sentido de la pureza y demás, porque dice que de los tales es el reino de los cielos, dijo Jesucristo, pero en cuanto a depender de alguien más maduro espiritualmente, de cada vez que tengo un problema, corro al pastor, corro al líder. Bueno, yo tengo que madurar, yo tengo que transformarme en una persona a la cual mi vecino, mi familia, acuda a mí, en cada uno de nosotros. ¿Entienden? Debemos estar atentos a no ser inmaduros para no ser sorprendidos. Amén. Poder yo, cuando escucho a alguien que tiene problemas, ser yo como hijo de Dios, como ministro, que está atento, conducirlos a la palabra de Dios, a la persona que escucho que está atravesando un problema. Amén. Recuerden, Hebreos 5:12, debiendo ser ya maestros, es necesario. ¿Entienden? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? Montones, algunos. Otros que son nuevos, muy pocos. Pero la idea es que lo que hayamos escuchado, que lo podamos vivir. Porque es necesario que maduremos. Porque si no vamos a caer si somos como niños. Si somos como niños vamos a caer. Porque vamos a tropezar, por la inmadurez no vamos a ver ciertos peligros y demás. Pero nosotros debemos crecer. Un punto clave en el día de hoy que me gustaría que te lleves en tu corazón, buscar crecimiento espiritual. Deja de ser niño. Que los niños, como todavía no forjaron su carácter y demás, se manejan por emociones. Hoy no tengo ganas, mañana tengo ganas, no, papi, hoy no voy, mañana voy. Bueno, nosotros debemos dejar de ser así, niños fluctuantes. Debemos dejar de ser así. En muchas iglesias está lleno, en su mayoría, de personas que son niños a pesar de los años que llevan en la congregación. Por eso mismo, porque escuchan, pero escuchan. Escuchan, pero no obedecen. Escuchan, pero no atesoran. Escuchan, pero su vida no es transformada porque solamente escuchan, queda acá. Y es necesario que, por el obrar del Espíritu Santo, baje al corazón lo que yo escucho, la palabra de Dios. Para dejar de ser niños, para dejar de repetir los mismos errores,
Bueno, el niño se lo va corrigiendo porque es niño, al niño natural uno le enseña, bueno, no corras por ahí porque te podés caer, bueno, le dice una vez, dos veces, y el niño aprende. Bueno, a veces en lo espiritual no sucede así. Uno escucha desde la palabra de Dios, no hagas esto, 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 y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque somos niños espirituales, porque lo escucho pero no obedezco, porque lo escucho y no me gusta lo que escucho, entonces no obedezco, y nosotros debemos crecer espiritualmente, dejar de ser inmaduros para no ser sorprendidos. Acordate, debemos ser ministros atentos. Yo puedo servir, yo puedo congregarme, pero no estar atento y no ser un ministro fiel. Amén. En el libro de Samuel, Samuel estaba sirviendo en la casa de Dios y no escuchaba o no conocía a Dios. Cuando Jehová lo llamó a Samuel, él corría al sacerdote y le decía, ¿qué quiere? Y era Jehová que lo estaba llamando. Y él estaba sirviendo, estaba en la casa de Dios, sin conocer a Dios. Puede pasar que vos llegues, que vos vengas, pero que no tengas un encuentro con Dios, lamentablemente, porque no entregaste tu corazón a Jesucristo verdaderamente. Amén. Si estás acá, hoy es tiempo de dejar de ser niños. Y si ya estás madurando en la adolescencia espiritual, por darle un término, bueno, seguí creciendo. Es necesario que sigamos creciendo. Amén. Para que Dios añada a los que van a ser salvos. Amén. Pero debemos dejar de ser inmaduros. Dejar de lado mis emociones y poner en primer lugar a Jesucristo. Amén. Y de esa forma ser de bendiciones. Amén. Estar atentos a los peligros para no ser sorprendidos por ser inestables. Por ser inestables. ¿Qué es algo inestable? Algo así, básicamente. Gloria a Dios hoy, mañana. Gloria a Dios pasado mañana. El domingo que viene, no sé. Según lo que me pasa en la semana, te contesto. Eso es ser inestable. Dice que en el libro de Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Empezás algo y no lo terminás? Seguramente, ahora estamos por culminar un año, vamos a cumplir en noviembre, en realidad cumplimos el otro día el segundo aniversario, lo celebramos del 22, y son épocas que uno se replantea, bueno, el año que viene quiero hacer esto, seguramente cuando comenzó este año te proyectaba ciertas cosas, bueno, ¿hiciste algo para concretarlo en lo espiritual? ¿Creciste? ¿Notás cambio desde el 2024 a este año en lo espiritual? Y ahí te vas a dar cuenta si seguimos siendo niños espirituales, y si notaste cambios porque vamos creciendo. Y si no lo notaste, bueno, determinate, dice la palabra de Dios en Job, determinarás una cosa y esta te será cierta. Determinate algo, crecimiento, determinate consagración, determinate, bueno, no puedo vivir esta vida miserable porque no es agradable a Dios y yo sé cuál es la verdad. Yo me tengo que determinar eso y vivirlo. Amén, para no ser inestable, para no ser inconstante, para no sufrir las consecuencias. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y cuándo somos de doble ánimo? Cuando basamos nuestra vida en lo emocional y no en la palabra de Dios. Según lo que me sucede, voy el domingo a la iglesia. Según lo que no me sucede, no voy o voy. O si tengo ganas, o si llueve, o si no llueve. Según lo que me parece a mí. Así es el hombre inconstante. En cambio, si yo le creo a la palabra de Dios, soy estable. Dice la palabra de Dios que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién es el que permanece para siempre? El que es constante. Ahora, dice la palabra de Dios, el mundo y sus deseos pasan, porque no tiene nada que ver con Dios, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre. ¿Y cómo hacemos la voluntad del Padre? Vos que cumplís a rajatabla la voluntad del Padre, ¿cómo haces para realizarla? A través de la palabra. Porque podemos permanecer, porque la palabra es la que permanece para siempre y nosotros depositamos nuestra vida en la palabra. Entonces yo voy a dejar de ser inestable, de mañana tener ganas de exaltar a Dios o no exaltarlo a Dios, según la circunstancia, como decíamos antes,
cuando yo deposite mi vida en la palabra de Dios. El mundo y su deseo pasa, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Y la única manera de hacer la voluntad del Padre es conociendo al Padre a través de la palabra. Entonces por eso voy a permanecer para siempre, porque es su palabra que permanece en mí y es la que permanece para siempre. Fundar nuestra vida en la palabra de Dios. Amén. Y ahí voy a dejar de un día querer exaltar a Dios y otro día querer exaltar al enemigo. Porque de esto se trata la inestabilidad. Cuando yo, ante la adversidad, ante el desánimo, el cansancio natural, el cansancio espiritual, bajo los brazos, bueno, estoy dándole lugar al diablo. La palabra de Dios dice, no le deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar? Una oportunidad es cuando somos inconstantes. Cuando me ven todos los domingos en la congregación y cuando pasan meses y no me ven. Ahí son inestables. Bueno, ahí le estoy dando lugar al diablo. Yo soy consciente. Creo que todos somos grandes y entendemos de lo que estamos hablando. Amén. Y el domingo pasado hablábamos de la responsabilidad de los ministros. Nosotros somos responsables con lo que oímos. No vamos a poder decir, no escuché o no fui responsable porque no sé lo que quieres tú de mí. Bueno, hoy estamos viendo que Dios, a través de su palabra, nos enseña que debemos ser personas estables. Amén. Que los hermanos de la congregación puedan contar conmigo porque saben y ven en mí una persona estable, que no se conmueve, conocen mis problemas, conocen mis situaciones, pero yo permanezco estable. Amén. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Amén. Que le podamos hacer la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad del Padre yo debo depositar mi vida en la palabra de Dios. Amén. Porque es ella la que permanece para siempre. Atentos a los peligros para no ser sorprendidos por ser engañados por personas hábiles. Podemos tener 80, 60, 70 años, 40, 20 y pico y creernos vivos, pero hay personas hábiles para el engaño. Hay personas que estudian, hay personas que se preparan para poder engañarnos en cuanto a lo espiritual, a la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos estar atentos a ese tipo de artimañas, como dice la palabra de Dios. Dice que debemos crecer, si tomamos el versículo número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá habla de crecimiento, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucias artimañas del error. Bueno, vemos que hay personas que nos van a querer engañar, porque eso está establecido así. El enemigo aún se disfraza de ángel de luz para poder engañarnos. Amén. ¿Y a quién van a engañar? ¿Quién van a ser los engañados? Vimos una clave recién. Yo para permanecer para siempre, para ser estable, ¿qué necesito conocer y vivir y depositar mi vida? En la palabra. Entonces, ¿cómo no voy a ser engañado? Conociendo la palabra. Si yo te digo que busques a Habacuc rápidamente en la palabra de Dios, Sofonía, Esdras, Nahum, estamos media hora buscándolo, muchas veces. ¿Por qué? Porque no sabemos ni dónde está. Porque agarramos la Biblia muchas veces o muchas ocasiones solamente el domingo, o un ratito. Entonces, si yo tengo ese leve conocimiento que puedo adquirir los domingos, bueno, puedo ser engañado. Porque va a personas hábiles de parte del enemigo que van a tomar situaciones sueltas de la Biblia, versículos sueltos, y van a acomodarlo de acuerdo. El otro día me enteraba algo que trajo congoja a mi corazón de personas de muchos años en la iglesia que están perteneciendo a una secta. Y entonces uno dice que servían a Dios. Por eso le decía, uno puede servir a Dios, puede estar creyendo que está sirviendo a Dios, pero ni conoce a Dios. Nosotros debemos conocer a Dios por la palabra. Y uno dice, ¿y tantos años que escucharon el Evangelio y lo predicaban? ¿Qué pasó? ¿No tenían real conocimiento de Dios? Oramos por ellos para que Dios
se les revele verdaderamente, porque evidentemente no tuvieron un encuentro con Jesucristo, y vuelvan de ese mal camino. Pero, ¿qué quiero decir con esto? La palabra de Dios nos dice, el que piensa estar fuerte, cuide que no caiga. Y la mejor forma, y no nos vamos a cansar de decirlo desde los púlpitos, de no caer, es fortalecernos la palabra una y otra vez. Es necesario. Es necesario que nosotros como cuerpo de Cristo comprendamos la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros. No podemos vivir lejos de ella, porque Él se nos da a conocer. Lo conocemos a Dios a través de la palabra. Amén. Te desafío, o te animo, mejor dicho, de parte de Dios, a que busques, ahondes, estudies la palabra de Dios, hasta que se vuelva en vos una necesidad, hasta que se vuelva en vos o tu vida note que a través de la palabra te sentís fortalecido, te sentís animado, te sentís exhortado, te sentís que vas conociendo cada día más a Dios. Amén. Pero nosotros debemos ser personas que no sean engañadas. ¿Por qué? Porque cuando me vengan a decir, vos sabés que tal y tal cosa no es así. ¿Por qué? Yo estoy seguro. Mirá que la palabra dice esto. Dice en Proverbios 14:15, el simple todo lo cree. Proverbios 14:15, el simple todo lo cree. Vieron que hay personas que vos le decís, andá ya, comprate tal pastilla que va a bajar 20 kilos en un mes. Y la gente va y corre allá. O comprate tal producto y vas, o invertí acá y vas a ganar el doble en dólares en 20 días. Y si tenés 2 dedos de frente, sabés que es una estafa. Pero hay gente que es simple y que todo lo cree. ¿Nunca has sido engañado? Gloria a Dios, nunca has sido engañado o estafado. O te dijeron, no, pagá la primera cuota y después nunca más, qué sé yo. Gloria a Dios. Pero a veces lo espiritual pasa así. Ah, porque viene en el nombre de Dios y habla lindo, dice la verdad. El avisado ve el mal y se esconde, más el simple se lleva el daño. Nosotros debemos ser avisados, no simples. Y avisados por la palabra. Avisados por la palabra. No debemos ser simples. Te hablan del púlpito. Siempre se da el ejemplo de los de Berea. En Hechos, ellos, Pablo, recibían, los de Berea recibían el mensaje de Pablo y ellos iban a la escritura para ver si era verdad. No creas todo lo que se dice en el nombre de Dios. Estudialo, meditalo. Volvete un maestro de la palabra. Amén. Que puedas sentir y basar tu vida en la palabra porque tenés seguridad. Amén. Y de esa manera no vamos a ser simples. A ser simples. Vienen, golpean tu casa y te escondes de distintas religiones y te escondes porque no sabes qué decirle. ¿Le tenés miedo? La otra vez veía un video en cuanto a eso, que venían personas de otra religión a golpear una casa y estaban todas afuera y se metían porque no sabían qué decir, porque no sabían qué afrontar. Si viene alguien y te cuestiona algo, ¿qué le responde? ¿Para qué llamo al pastor? ¿Para qué llamo al líder? ¿Para qué lo busco en YouTube? ¿Para qué lo busco en TikTok? ¿A ver qué te respondo? Tenemos que ser nosotros que tienen conocimiento de la palabra y que puedan decir, mirá, estás equivocado, me estás queriendo engañar, me parece. O si bien lo haces sin querer, por ignorancia, pero la palabra de Dios dice esto. Amén. Pero nosotros tenemos que vivir la palabra y cuando nosotros vivamos la palabra, mi vida, tu vida va a cambiar. Entonces, en vez de ser engañados, vamos a corregir a los que viven de forma engañada. Amén. No seamos como los simples que todo lo creen. No porque viene en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios a hablarnos a alguien, nosotros lo vamos a creer. Amén. Hay personas que vienen en el nombre de Dios. No, el año que viene va a ser nada para ti. El único que sabe el futuro y nuestros planes es Jesucristo y Dios. Y nosotros depositamos nuestra vida en Él. Amén. Por eso nos dejamos de ser niños y nos aferramos a su palabra. Amén. Y esto de ser inestables, te quería compartir, que me quedó un versículo para compartirte en 1 de Juan 4:1.
Dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ven? Hay muchas personas que van a hablar de parte de Dios supuestamente. Por ignorancia, por maldad, decididamente querer engañar a otros. Bueno, por distintas circunstancias, muchos nos van a querer engañar. Nos van a querer engañar. Pero nosotros tenemos la verdad y la verdad nos hace libre. Dice la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. Amén. Si no conocemos la verdad, si no conocemos a Jesucristo a través de su palabra, no vamos a ser libres aún de engaños. Amén. Puedo haber hecho una oración algún día de fe, pero si yo no tengo relación con Jesucristo, quedo ahí. ¿Me entienden? Les animo, lo estoy exhortando, le estoy animando a que crezcamos. Que evalúes tu vida, evalúes tu vida. Hablábamos de, bueno, te pusiste proyectos, yo me puse el proyecto en lo individual, como congregación y demás. Bueno, lo alcanzamos, no lo alcanzamos espiritualmente hablando, porque para el mundo por ahí hemos, o en lo natural, por así decirlo, hemos proyectado ciertas cosas que las alcanzamos y estamos sobrados, por así decirlo. Bueno, me proyecté tal y tal cosa a realizar, bueno, lo hice. ¿Y en lo espiritual? Quizá lo otro lo alcanzamos porque le pusimos esmero y en lo espiritual no. ¿Cuántos domingos tiene el año? Haciendo una cuenta rápida. ¿55 domingos? Le tomo el dato al hermano. Bueno, hacé la cuenta en tu mente. ¿Cuántas veces viniste? ¿O vinimos? ¿O cuántas veces faltamos? ¿Cómo estamos en la balanza? Eso habla de prioridad. Yo quiero crecer espiritualmente, bueno, lo mínimo que tengo que hacer es obedecer la palabra de Dios que me dice que me tengo que congregar, que tengo que ser contenido, que tengo que contener, que tenemos que crecer, amarnos unos a otros, todo lo que vimos, ya como cuerpo de Cristo, como funcionalidad, como responsabilidad. Amén. Bueno, atentos y enfocados. A veces estamos desenfocados, que ahora lo vamos a ver, pero debemos estar atentos. Bueno, yo quiero agradar a Dios, tengo que hacer la voluntad de Dios. Amén. Y voy a permanecer para siempre. Lo garantiza la palabra de Dios. ¿No? El que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre. Amén. Segundo punto, enfocados. ¿Enfocados en qué? Podemos estar enfocados en muchas cosas. A mí me gusta hacer este tipo de desafío, de pensamiento o estudios mentales en cuanto, bueno, esta semana ¿en qué estuviste enfocado? Tenemos que enfocarnos en lo bueno, en lo agradable a Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tengo que ser responsable con mis tareas cotidianas? No. Pero mis tareas cotidianas aún las puedo realizar enfocado en Jesucristo. Las debo, no las puedo. Las debo hacer enfocado en Jesucristo. ¿En qué sentido? En mi labor, bueno, le doy gloria a Dios por lo que yo hago. Los demás pueden ver mi excelencia porque yo lo hago para Cristo y no para los demás. Como padre, como hermano, como madre, como hijo. ¿Me entienden? En todo debemos estar enfocados. Amén. Porque somos hijos de Dios todos los días, todo el tiempo, no de a ratito, no de a situaciones. No solamente me debo enfocar en el devocional, que está perfecto, sino que, por ejemplo, el resultado del devocional lo debo vivir en el día. ¿Qué Dios me habló ayer a la mañana y qué viví yo en el resto del día? Eso es estar enfocado. Amén. ¿Sabés qué es estar enfocado también? Cuando vienen a pelearme, bueno, hacer la voluntad de Dios. Cuando viene una adversidad, bueno, hacer la voluntad de Dios. Eso es estar enfocado. Eso es estar enfocado. Bueno, analiza tu vida. No te digo el año porque yo no me acuerdo ni lo que comí antes de ayer. Pero analiza esta semana a ver en qué estuviste enfocado. Tu mente, ¿en qué pensó más? ¿En agradar a Dios, en su palabra o en otra cosa? Porque pudiste haber estado ataviado de trabajo, como pudiste haber estado ataviado de problemas, como pudiste haber estado ataviado de o descansando, pero bueno, ¿en qué estuviste enfocado? En esa situación. Bueno, si tuviste problemas, bueno, ¿qué? ¿Te arrodillaste ante Dios, se lo entregaste? ¿O te tiraste a la cama y rasgaste la vestidura, como dice la palabra de Dios, y te tiraste a llorar?
Eso es estar enfocado. Amén. Debemos todo el tiempo estar enfocados en lo bueno. Debemos estar enfocados en lo bueno, ¿para qué? Para no caer. Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra de Dios. Es el autor y consumador de la fe. Amén. Eso es estar enfocado. Bueno, mi vida agrada a Dios. Bueno, yo camino, transito en el trabajo, en la familia, en la vecindad, en el estudio, en donde yo fuera. Bueno, yo transito enfocado en lo agradable de Dios. Amén. No sé si nuestra vida es todos los días así, pero sería o debería ser de ese modo. Enfocados para no caer. Porque a donde miramos el costado, caemos. Siempre damos el ejemplo de Pedro. Caminó por el agua, pero hasta que quitó los ojos de Jesús. ¿Por qué? Porque miró los problemas. A donde te desenfocás y empezás a mirar las situaciones, o las mirás con los ojos naturales y no con fe, bueno, ahí te desenfocás. Y ahí es donde empezás me imagino a Pedro hundiéndose de poco así, cuando miró al costado. ¿O no te ha pasado? Que tenés adversidades y vos decís, creo en Jesucristo, creo en su poder, y lo cantamos 3 veces santo y todopoderoso, y su palabra de Dios nos enseña que no hay nada imposible para Él, y todo lindo mientras va bien, pero cuando viene una situación, empezamos a mirar para el costado. Y eso es desenfocarse. Amén. Yo me ocupo de esa situación adversa, pero nunca sacando los ojos de Jesús. Nunca. Nunca, porque si no, caigo y ahí la situación es peor que la anterior. Amén. Dice la palabra de Dios, enfocados en lo bueno, siguiendo la verdad en amor. Dice la palabra de Dios, dice, para no ser engañado y demás, decía en el versículo número 14 y en el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Amén. ¿Cómo me enfoco? Siguiendo la verdad. Y hay una forma de seguir la verdad, que es en amor. Podemos seguir la verdad con nuestras fuerzas, que nuestras fuerzas, ¿qué pasa? Se terminan, se acaban. Podemos seguir la verdad, o sea, Jesucristo, con nuestra manera de pensar, que tarde o temprano vamos a caer. Podemos seguir la verdad como los demás lo siguen, porque lo siguen por tradiciones, por forma de ser, por cultura, qué sé yo. Pero hay una sola manera de seguir la verdad, que es en amor. Y vemos que Pablo una y otra vez, en amor, en amor, en amor, en amor, en amor. Todo lo que hace un hijo de Dios es por amor a Dios. Toda acción que hagamos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, que no sea en amor, no es bien guiada, por así decirlo, o no está bien destinada. Amén. Porque lo que no haces por amor te cansa. Lo que no haces por amor te cuesta el doble. Lo que no haces por amor lo haces por desgano a la larga. Si vos venís todos los domingos a escuchar la voz de Dios, a alabarle y lo haces por amor, y te vas a predisponer de otra manera. Por ejemplo, cuando vos estabas conquistando a tu esposo o a tu esposa, no te costaba nada con lluvia ir a verle, no te costaba nada con frío ir a verle, no te costaba nada eh, ir sin dormir, porque trabajabas mucho, en mi caso, no nos costaba, o a mí solo. A todos pasamos por esa etapa linda que ya se termina. Y chiste, una broma, una broma. Pero bueno, cuando uno hace las cosas por amor, lo hacíamos por una persona que nos puede fallar. Miren si no lo vamos a hacer por Dios que nunca falla. Que cuando estábamos muertos nos dio vida eterna. Que cuando le dábamos la espalda, Él nos llamó. Como leíamos en Juan 6:44. Si estamos aquí es porque el Padre nos trajo. Entonces, si hacemos por amor, ya te predisponés, te preparás. Cuando ibas a ver a tu esposo, a tu futuro esposo o esposa, no te preparaba, no planchaba bien la ropa, no te perfumaba, no te bañaba. Amén. Por un amor que te puede fallar. Y por un amor que no te falla, si me levanto con ganas, voy.
y bueno, me tengo que replantear, ¿lo estoy haciendo por amor? ¿Lo estoy haciendo para cumplir? ¿Lo estoy haciendo para agradar a mi cónyuge? ¿Lo estoy haciendo para agradar a mi familia? ¿Lo estoy haciendo para qué? Porque el motivo de que estemos acá es por amor a Dios. Cualquier otra motivación es errada, es errónea. Yo le busco por amor. Tengo situaciones que quiero mejorar, bueno, pero yo en amor lo busco a Dios y esa motivación de amor, mi relación con Él va a cambiar todo lo demás. Pero lo que me trae y me convoca a mí o nos convoca a nosotros es el amor a Dios. Amén. Por lo menos en mi caso. Y es lo que nos enseña la palabra. Por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu hermano como a ti. Amén. Toda ley y todos los profetas se cumplen en este mandamiento, dice la palabra de Dios. En andar en amor. Amén. Siguiendo la verdad en amor. La verdad es la ley de Dios, pero el amor es el carácter de Dios. Y debería ser nuestro carácter también. ¿Qué carácter tenés? ¿De odio? ¿De bronca? ¿De qué? Ahora voy a hablar con los... mentira. Broma. Pero bueno, tenemos que formar el carácter de Cristo. La verdad es la palabra de Dios y el amor es el carácter de Dios. ¿Te cuesta expresarlo como a mí? Pedir a Dios. Quiero demostrar ese amor que vos pusiste ya en mi corazón, porque lo dice su palabra. Quiero expresarlo. Amén. También lo hablábamos el otro día en la célula. Bueno, el amor es un fruto, un resultado de mi relación con Dios. No tengo amor, pastor. Sí, tenemos amor. Porque si decimos eso, estamos diciéndole mentiroso a Dios. Amén. Él derramó de su amor en nuestros corazones. Que no lo podamos expresar, que nosotros sintamos o tengamos el sentimiento de que no tenemos amor, bueno, solamente es un sentimiento, no la verdad. Que no lo podamos expresar por distintas circunstancias, porque por mi forma de crianza, porque yo soy así, me muestro duro y demás, no me gusta bajar los brazos mostrando amor, bueno, eso es un sentimiento, una situación mía. Pero Dios puso de su amor y es necesario que nosotros lo expresemos. Amén, porque Dios es amor, nosotros sus hijos debemos expresar amor. Amén. ¿Cómo te conocen en el barrio? Una persona amorosa, amable. Dios permita que todos lleguemos a ser como Jesucristo, en amor, en soportar, expresar el amor, pero tenemos lindos ejemplos como Eva también. Hay lindos ejemplos a seguir en la congregación y demás en cuanto al amor, entrega, dedicación, que vos lo llamás y están, que vos necesitas algo y podés contar con ellos. Eso en la congregación se tiene que vivir cada uno de nosotros. Amén. Que puedan contar con nosotros para orar en principal medida y para estar ahí presentes. Amén. Preguntándote, ¿cómo andás? ¿Cómo te sentís? ¿Tanto tiempo? ¿Qué te pasó? No pregunte. Estoy orando por vos. Dios sabe lo que pasó. Vos intercedés por la persona. Amén. Pero debemos demostrar el amor. Amén. Debemos estar enfocados en lo bueno para no caer. Creciendo en Cristo. Primera de Corintios 15:58. Dice así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. Otro sinónimo de estable, estar firmes y constantes. Firmes y a veces, firmes de vez en cuando, firmes y cuando tengo ganas, o firmes o constantes, dice la palabra. Firmes y constantes. Firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca. Nunca nuestro trabajo en el Señor es en vano. Amén. Porque Él mira nuestro corazón, ve nuestra intención y avala cuando caminamos con Él. Aunque parezcan que no vemos frutos, resultados en cuanto a nuestro trabajo, nunca es en vano. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios y yo lo creo. Hablamos de basar nuestra vida en la palabra de Dios, bueno, yo lo creo. Yo hablo de parte de Él y Él va a hacer la obra. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Cómo nos enfocamos en lo bueno para no caer también? Integrados y unidos al cuerpo de Cristo.
Amén. Dime con quién andas, te diré quién eres. Te juntás con personas que son salvas como vos, pero que tienen lucha como vos, que tratan de expresar el amor como vos, que basan su vida en la verdad como vos y la siguen en amor, y bueno, va a ser mucho más fácil poder expresar y vivir toda esta realidad. Ahora, si vos te juntas con personas que van en contra de la voluntad de Dios, y va a costar un poquito más. Y además que no vas a estar cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veas que aquel día se acerca, como diciendo no pierdas el tiempo, hacé la voluntad de Dios, unite con personas que tienen la misma lucha que vos. ¿Tenés lucha vos? Todo. Ponemos un papel ahí, hacemos una lista que no termina más, pero todos tenemos luchas, todos tenemos situaciones. ¿Y cómo te parece a vos eh, que es más fácil sobrellevar las luchas, esas situaciones adversas? ¿Solos, alejados de Dios y de la iglesia, o con Dios y con la iglesia? Donde te pueden contener, donde pueden orar por vos, donde te pueden aconsejar, donde te pueden animar, donde te pueden desafiar, donde vos podés servir a Dios. ¿Dónde te parece que es mejor? ¿Por qué tenemos miedo de decirlo? ¿Porque me compromete? Porque si digo en la iglesia y después no vengo por 3 meses, que lo dije nomás. Es una broma. Pero no tengamos miedo a decir lo que dice la palabra de Dios. No dejando de congregarnos. ¿Por qué? Por todo lo que escuchamos ya. Porque Dios me regaló una capacidad, un don, para que lo pongamos en servicio de la iglesia. Y juntos, en ánimo, crezcamos espiritualmente. Lo estudiamos la semana pasada. Debemos crecer juntos, unánimes. Juntos. Juntos. No algunos. Juntos. Porque somos un cuerpo. Salvo que tenga una patología especial, todo nuestro cuerpo crece junto. Todo nuestro cuerpo creció junto, en conjunto. No es que te salió un brazo por allá, salvo una patología particular que puede pasar, pero lo común es que el cuerpo crezca todo parejo. Amén. Porque si el cuerpo crece desparejo, el cuerpo de Cristo, bueno, van a salir los evangelistas, como decíamos la semana pasada, van a salir las personas que proclamen el evangelio y los maestros no van a poder, no va a haber nadie que les enseñe. Amén. Entonces esto se trata de nosotros en lo individual crecer, pero juntos como cuerpo, para bendecir a los demás. Amén. Separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesucristo. Vamos a intentarlo, vamos a tratar de luchar con nuestras fuerzas, pero separados de Jesucristo no lo vamos a poder hacer. Y a la larga o a la corta nos vamos a cansar. Amén. ¿Cómo nos enfocamos en lo bueno para no caer? Ayudándonos mutuamente. Ayudándonos mutuamente. Si yo digo, o la palabra de Dios me dice que yo debo amar a mi hermano y ni sé cómo se llama, ¿cómo lo voy a ayudar? Ni sé, ni me ocupo de él en oración, en preguntarle cómo le va, ¿cómo lo voy a ayudar? Si vengo o asisto una vez cada tanto, ¿cómo lo voy a ayudar? Es muy importante que yo entienda que Dios me escogió para salvación, para vida eterna, para tener una relación con Él, pero también para tener una relación con los hermanos. Amén. ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? Lo entendemos, pero no me agrada. Lo entendemos, pero me compromete. Lo entendemos, pero no me gusta. Lo debemos entender. Y si lo entendemos, y si lo escuchamos el día de hoy, lo tenemos que vivir, porque ya somos responsables. Amén. Qué lindo que los demás hermanos de la congregación cuenten con vos y cuenten conmigo. Que no seamos desconocidos, que solamente se ven una vez por semana. ¿Por qué?
porque somos un cuerpo, somos una unidad y como tal debemos funcionar. Amén. Y por último, recibimos crecimiento en amor. Este crecimiento es consecuencia de todo lo anterior. De todo lo que escuchamos en el mensaje anterior y este mensaje, bueno, el crecimiento se va a dar en la congregación cuando sea en amor, cuando podamos expresar amor. Cuando alguien venga y vea en nosotros el amor de Jesucristo derramado en nuestros corazones. Porque si viene alguien de afuera y ve peleas y ve discusiones en nuestra vida, en lo familiar, en la congregación, y bueno, ve lo que ve en el mundo. Porque vos ves a las personas del mundo y hay peleas, disensiones, discusiones. Pero los hijos de Dios debemos expresar amor. Amén. Voy, me presento como hijo de Dios y le ayudo. Con lo poco o mucho que sé. Porque de eso se trata. Amén. De que podamos expresar el amor como congregación. Amén. Cuando leemos en el libro de Hechos la iglesia primitiva, ellos tenían todas las cosas en común. Y Dios añadía a los que iban a ser salvos. ¿Cuándo Dios añadía a los que iban a ser salvos? Cuando ellos tenían todo en común. Cuando expresaban el amor de Dios. Y una pregunta básica es, ¿qué tenemos en común entre nosotros? Un mismo Dios, un mismo Espíritu, un mismo Padre. Somos un cuerpo. Amén. Eso tenemos en común, un mismo Señor. Bueno, y el Señor, nuestro Señor, hoy nos dijo algo. ¿Qué nos dijo? Que debemos estar atentos y debemos estar enfocados. Todos juntos, unánimes. Atentos a aquellos que no son salvos aún en nuestra vida y enfocados en llevar salvación y enfocados en Él. Si desviamos nuestra mirada de Jesucristo, y ahí empezamos a fallar porque empezamos a actuar de acuerdo a nuestra voluntad y no a la de Él. Amén. Un tiempo podremos andar bien si andamos de acuerdo a nuestra voluntad, pero el final ya lo conocemos. Amén. Te invito a cerrar tus ojos, por favor, para no distraerte. Si estás aquí es porque Dios te trajo, como compartíamos al principio. No es casualidad, sino que es causalidad. Que Jesucristo se quiere revelar a tu vida, quiere tener una relación con vos, quiere ayudarte, quiere bendecirte, pero vos se lo tenés que permitir pidiéndole que sea tu Señor y Salvador. Amén. Y si ya lo has hecho, bueno, seguir creciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre mío, Dios bueno, te doy gracias por este tiempo donde escuchamos tu palabra. Gracias te doy porque eres bueno en gran manera. Gracias, Señor, porque siempre nos animas y nos instas al cambio, Señor, a través de tu palabra. Y hoy entendemos, Señor, que debemos estar enfocados, que tenemos que estar unánimes, que tenemos que estar, Señor, atentos a tu voluntad para no equivocarnos. Y te pedimos que la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, sea en nosotros y a través nuestro, para estar unánimes juntos, Señor, y crecer y ayudar a crecer a mi hermano de congregación y alcanzar a aquel que aún no tiene a Jesucristo en su corazón. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, con sus situaciones, con sus adversidades. Te pedimos que tú, que eres un Padre bueno, te hagas cargo y que nos ayude, Señor, en el nombre de Jesús a crecer espiritualmente para ser de bendición a las personas que nos rodean. Y oramos con acción de gracias en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.